¿Qué tal? En este video vamos a hablar sobre los métodos de diagnóstico participativo. Continúa el tema de diagnóstico y se relaciona y vamos a contrastar algunas cosas que vimos con relación a las encuestas. Y bueno, en este caso entonces revisamos estos métodos. Vamos a empezar hablando de que no es un diagnóstico participativo. En cualquier programa gubernamental, de hecho en cualquier intervención que hagamos en un grupo de personas, pues normalmente empezamos con un diagnóstico de la misma manera que cuando tratamos un animal enfermo, hacemos un diagnóstico para saber cuál es el curso de acción que debemos tomar. En un día, y bueno, cualquier programa de gobierno, cualquier intervención dentro de una misma empresa requeriría un diagnóstico. Y este proceso de recabar información sobre los problemas muchas veces se toma como o se interpreta de manera equivocada. Un diagnóstico participativo, como dice aquí, no es un censo, no se trata solamente de una colecta de datos, no es una descripción de las características y tampoco debe ser una formalidad o una mera formalidad en los programas gubernamentales. Como vimos en la presentación de la encuesta, las encuestas sí buscan colectar datos, sí pueden tener como único objetivo una descripción de las características de la población o incluso a través de la encuesta, como en los censos, se puede hacer justamente esto, un censo. Un diagnóstico participativo no se queda ahí. Un diagnóstico participativo es un proceso que está basado en un conjunto de principios, herramientas y técnicas que sirve para que un conjunto de personas elaboren su propio diagnóstico y de ahí comiencen a gestionar su planificación y desarrollo. Esto es, a planear los cambios que han detectado que requieren para llegar al objetivo planteado. Vemos en esta definición que hablamos de un proceso y que en este caso se resalta que es el conjunto de personas elaboren su propio diagnóstico. De esa manera cambiamos el rol que tenemos como investigadores y nos convertimos en facilitadores de este proceso. Vamos a ver con más detalle esta característica. Hablamos mucho de la participación y habrá que diferenciar los distintos grados de participación que un grupo de personas pueden tener con relación a la atención de un problema. Es muy frecuente que los grupos, por ejemplo en una empresa o en un grupo de productores, haya quien toma decisiones sin tomar en cuenta a el resto del grupo, ¿no? Muchas políticas públicas pueden hacerse simplemente por la visión que la persona que tiene que tomar la decisión tiene sobre la realidad, sin incluso la necesidad de consultar o de participar, hacer partícipes a quienes va a afectar la solución. Un nivel siguiente de participación es cuando se tiene a la población objetivo como fuente de información. Se le aplica una encuesta, se recaba la información, con esa información se toma una decisión. Es muy pasiva, la participación, al menos sirve como fuente de información, pero solamente hasta ahí. La consulta son estas veces en las que uno pregunta qué piensan, qué creen que tenga que hacerse, eh, esa forma de consulta, pero este tipo de consultas no garantizan que las opiniones de aquellos que estamos entrevistando formen parte de la solución. Muchas veces en varios procesos se nos pregunta qué pensamos, pero el hecho que se nos escuche, el hecho que demos nuestra opinión, no garantiza que esas opiniones vayan a ser tomadas en cuenta en la decisión. Finalmente, quienes deciden qué es lo importante, pues son un grupo que tiene a su cargo la toma de las decisiones. En los grupos de productores en programas públicos es muy frecuente que se promueva la participación de las personas con base en incentivos.
Si en la parte política es todo el tiempo, ¿no? Si participas te vamos a apoyar, si nos votas te vamos a apoyar en eso, pero también hay programas en donde los productores participan porque van a recibir algún beneficio. Entonces, a eso nos referimos con esta participación con base en incentivos. Una participación funcional es cuando, después de decidir qué es lo que se va a llevar a cabo, para decidir qué se va a llevar a cabo, qué acciones se van a llevar a cabo, se le asignan funciones a cada uno de los grupos y bueno, ya hay una responsabilidad, pues, ¿no? Puede ser que esta sea designada de manera vertical, pero bueno, se centra en esta participación funcional. Una participación interactiva, que es a lo que queremos llegar, es una participación donde la información y la toma de decisiones circula en las dos direcciones, de digamos los niveles jerárquicos altos hacia los más bajos, o de los investigadores que no son jerárquicamente más altos, sino simplemente los investigadores, con relación a aquellas personas que les afecta la decisión. Entonces aquí la información fluye en ambos sentidos, pero también el análisis fluye en ambos sentidos y la toma de decisiones fluye en ambos sentidos. Y bueno, hay grupos muy maduros que ya no requieren intervención externa y que han desarrollado mecanismos que les permite identificar entre ellos mismos que necesitan y gestionar estos procesos que los llevan al logro de los objetivos. Aquí hablamos de un nivel de participación de 100% autoayuda, donde ellos toman el control completo de sus procesos. ¿Qué proceso conocen y cuál es el grado de participación que puedan identificar? Lo discutiremos en nuestra asesoría. Decíamos antes en la definición que un diagnóstico participativo es un proceso basado, dice aquí, en principios y herramientas y técnicas. Vamos a ver cuáles son los principios en los que se basa un diagnóstico participativo, cuáles son sus características y cuáles son esos principios. Para empezar, un diagnóstico participativo debe ser un proceso incluyente de investigación y recolección de información. Impulsa a un cambio en los roles de investigación. Como les decía antes, los investigadores no son quienes deciden solamente ellos qué se investiga, ¿no? Qué tiene relevancia, sino que todos los sujetos y sobre todo aquellos a quienes va a afectar la decisión tienen que participar en ello. Reconoce el valor de los conocimientos de la población objetivo. Partimos de reconocer que la población sabe cosas que necesitamos incorporar en el diagnóstico y en la toma de decisiones, y funciona como un medio de comunicación entre quienes tienen problemas comunes. En los diagnósticos participativos no solamente se busca que haya una comunicación vertical, sino también horizontal, entre aquellos que, como dice aquí, comparten problemas comunes. Esta caricatura la seleccioné porque refleja muchas veces lo que hacemos. Desde el escritorio, desde la oficina, ya sea como gerente, ya sea como investigador, partimos que conocemos y a partir de ello, después de hacer nuestro análisis sin la participación de la gente, vamos a decirles, ya sabemos qué tenemos que hacer por ustedes sin tener la decencia mínima de preguntarles. ¿Cuáles son estos principios de los que hablamos en los que se basa el diagnóstico participativo? Pues respeta la sabiduría y la cultura del grupo meta, de aquellos con los que vamos a trabajar. Analiza y entiende las distintas percepciones, deben ser incluyentes, es necesario incorporar la visión de jóvenes, de hombres, de mujeres, de distintos grupos sociales, es muy importante. Es muy importante eliminar sesgos que normalmente ocurren en el diagnóstico y escuchar a los desfavorecidos, a la gente desfavorecida en los grupos humanos, en las comunidades. Uno de los principios es que se basa en la visualización, son métodos muy visuales, nos permiten organizar nuestras ideas con base en esquemas, con base en mapas, con base en diversos recursos visuales.
Los métodos participativos además facilitan la triangulación de la información porque uno puede contrastar entre la información que nos están dando distintos participantes. Y algo que a mí me parece muy importante es el grado de ignorancia óptima. Cuando hablamos de encuestas, dijimos que las encuestas nos permiten hacer análisis cuantitativos muy profundos, hacer mucha inferencia estadística, estimar parámetros, etcétera, promedios, medias, desviaciones estándar, muchas cosas. Cuando hacemos diagnósticos participativos no tenemos ese nivel de detalle en la información, pero nosotros asumimos que ese nivel de detalle no lo necesitamos para tomar la decisión. Entonces sabemos que hay un grado de ignorancia de cosas que puedo no saber y no va a afectar la toma de decisiones. A eso se refiere el tema de la ignorancia óptima, que son métodos que reconocen que no van a tener toda la información ni con la profundidad que nos darían métodos como las encuestas, pero también sabemos que ese grado de precisión no es necesario, no cambia el resultado de nuestras decisiones. Y bueno, algo que es muy importante en los métodos participativos es que la información no se recaba y se llega a analizar a un laboratorio, a una oficina, a un despacho y después se baja la solución, sino que el análisis y la discusión de toda esa información se hace ahí mismo en el terreno con la participación de todo el grupo Meta. Muy bien. Y bueno, un diagnóstico participativo, vamos a tener un manual en el que vamos a hacer algún ejercicio, pero los métodos participativos llevarían estos 7 pasos de preparación. Antes de llevarlo a cabo, hay que fijar el objetivo del diagnóstico, qué es lo que queremos, para qué sirve el método. Seleccionar y preparar al equipo facilitador. Normalmente trabajamos con una o dos personas o más, dependiendo del grupo con el que trabajemos. Tendremos que estar de acuerdo, saber todos qué es lo que buscamos, ponernos de acuerdo en los roles de cada quien. Identificar a quienes pueden participar, a quienes vamos a invitar a participar en el diagnóstico. Seleccionar un grupo plural en donde se vean reflejados los distintos intereses que prevalecen en la comunidad o en el grupo. Identificar las expectativas de los participantes. Es importante ver qué esperan ellos para poder recuperarlo y utilizarlo en los diagnósticos. Discutir las necesidades de información. Seleccionar las herramientas que vamos a utilizar, que hay muchas. Y diseñar el proceso de diagnóstico, es decir, establecer un cronograma de cómo lo vamos a realizar, el tiempo que necesitamos y etcétera. Entonces son los 7 pasos que necesitamos para preparar un diagnóstico participativo. Y ya durante el diagnóstico hacemos una presentación a la comunidad, hacemos en primer momento el análisis de la situación e identificación de problemas o limitaciones. En una segunda sesión normalmente se hace una profundización de las limitaciones identificadas y buscar soluciones. Y normalmente en una tercera sesión se hace la planeación del trabajo comunitario. Un diagnóstico participativo es muy difícil hacerlo en un solo día o en una sola sesión. Si dispones de tiempo se puede hacer sesión mañana y tarde, pero normalmente se hace una sesión un día, y en 2 días subsecuentes se puede armar muy bien un diagnóstico hasta llegar a la planeación de lo que se va a hacer. Trabajaremos algo también en la asesoría. Las herramientas, las que disponemos, son muchas. Les voy a dejar algunos manuales al respecto. Pero bueno, aquí puse algunas de estas herramientas como la observación participante, las entrevistas semiestructuradas, la elaboración de mapas y maquetas, transectos, calendarios, diagramas, matrices, matrices de análisis de género, en fin, hay muchas herramientas. De hecho, hay varios manuales que pueden tener decenas o que tienen decenas de herramientas. Nunca ocupamos todas en un diagnóstico, por eso hay un paso en la planeación que dice qué información necesito y del montón de herramientas cuáles voy a utilizar para obtener la información que cumpla el objetivo que estamos planteando. Eh, los métodos participativos son en gran medida diálogos, son en gran medida procesos en los que recabamos información mediante la charla y aquí el arte de preguntar, las habilidades para poder preguntar pues, son muy importantes.
Hay que recordar que un diagnóstico no es un interrogatorio. Las preguntas muy cerradas que tienen una respuesta muy concreta no son las mejores para recabar información. Es más recomendable tener preguntas abiertas, tener una escucha activa, estar pendiente de lo que nos está diciendo el entrevistado y a partir de su respuesta seguir estructurando nuestro cuestionamiento. Tener preguntas estimulantes. Es fácil identificar aquellas cosas de las que las personas quieren hablar y a partir de eso pues seguirnos para recabar la información que necesitamos. Preguntas que dignifiquen, ¿no? Que hagan a las personas sentirse valoradas y sentirse orgullosas de lo que están haciendo cuando sea el caso. Y bueno, tener siempre está muy claro qué queremos saber y cuáles serían las preguntas claves, las cosas que sí o sí necesitamos saber para, les recuerdo, alcanzar el objetivo que hemos planteado desde el inicio. Eh, en las preguntas también hay cierta ética que debemos seguir. Siempre es importante explicar nuestras intenciones y buscar la aprobación de la persona cuando hacemos entrevistas y explicarles cómo se va a utilizar la información. Esta información se va a usar para esto, ser honestos en eso, no se vale pedir información para algo y después utilizarla para otra cosa. En algunos casos, bueno, saber quién y responder cualquier duda que puedan tener al respecto, ¿no? Tomar en cuenta los deseos de la persona entrevistada. A veces nosotros queremos averiguar de algo, pero ellos quieren hablar de otra cosa y que consideran que está relacionada y es necesario tomar en cuenta estas opiniones. Respetar el conocimiento de la persona entrevistada, aun cuando sepamos que es equivocado, no vamos a criticar su conocimiento, se trata de entender, no se trata de cambiar un punto de vista ahí, no se trata de imponer lo que nosotros pensamos, sino de aprender y explicar por qué lo que ocurre está ocurriendo para que después en los procesos de intervención pueda hacerse algo distinto. Respetar la opinión de la persona entrevistada, aun si no la compartimos. Escuchar atentamente y de manera activa. Esto quiere decir eh, retomar aquellos puntos que son relevantes y nosotros estarlos utilizando para continuar la entrevista. Y bueno, desde luego no hacer preguntas sugestivas o manipuladoras que busquen que nos den la respuesta que nosotros estamos esperando. Es un proceso no sencillo, pero teniendo en cuenta estos principios y algunas de estas recomendaciones, seguramente iremos mejorando en nuestro trabajo. Este está ejemplificando uno de los métodos participativos que se llama observación participante. Yo le digo que los mirones no son de palo. Cuando la gente está limpiando un corral, cuando la gente está haciendo una labor, en lugar de solo preguntar sobre la actividad, si participamos en ella podemos entenderla mejor. A eso se refiere la observación participante. En este caso se trata de mostrar cómo el hecho de que seamos técnicos y que estemos hablando con gente que no tiene ese nivel profesional no implica que no podamos aprender de ellos, ni que lo que nosotros digamos forzosamente tiene que ser lo cierto. La pregunta de eventos claves también está ejemplificada acá. Aquí se ejemplifica la elaboración de mapas, de maquetas, que al visualizar las cosas permiten explicar mejor y entender también mejor entre todos, comunicar mejor lo que queremos decir. Estamos aquí viendo un mapa social, por ejemplo. Los transectos son cortes que se hacen sobre el terreno, son recorridos que se hacen sobre el terreno. Normalmente se hacen acompañados de personas, de un grupo de personas de la comunidad. Y al recorrerlo y hacer preguntas sobre lo que se ve, qué se cultiva, a quién pertenece, qué problemas se identifican, en un solo recorrido uno puede reconocer y recabar mucha información al respecto. Básicamente los transectos esos son recorridos, no forzosamente rectos, pero recorridos a lo largo de las comunidades, a lo largo de la empresa, a lo largo de una sección de la empresa, de lo que necesitamos. Un recorrido informado, eso es un transecto. Calendarios de manejo, calendarios de cosechas,
también son muy comunes y nos brindan información muy importante. Este es un árbol de problemas que es una herramienta muy útil también para identificar no solamente el problema central, sino sus consecuencias, los orígenes de los problemas y la vinculación entre ellos. Por ejemplo, aquí dicen, la carretera está en mal estado. Bueno, sí, pero ¿qué significa que esté en mal estado? Pues que se abren hoyos. ¿Y por qué se abren muchos hoyos? Porque no se construyó correctamente. Otra razón que define el mal estado de la carretera es que se lleva parte de la carretera. El arroyo cubre la vía cuando llueve, eso provoca que se lleve parte de la carretera y eso hace que la carretera esté en mal estado. ¿Y qué consecuencias tiene? Se ponchan mucho las gomas, las llantas y ocurren muchos accidentes. Se tarda más en llegar al mercado, no se puede ir al mercado como uno quisiera porque se tarda mucho y hay menos venta, ¿sí? El transporte es más caro y hay menos ganancias. Entonces, una vez que podemos mapear las relaciones y los orígenes radicales, los que están en la raíz de los problemas, pues es más fácil atacar esos problemas. Esta herramienta es bonita, nos permite visualizar, además con la colaboración de todos, cuáles son los problemas. Y este es otro método que se utiliza mucho en ganadería, que es para comprender cómo es el sistema de producción donde hay algunos problemas. Un día en la vida de una vaca, insisto, hay muchos. Y como les decía, tendremos como material que después si pueden descargar o quieren descargarlo, pues estos manuales que son de acceso libre y de algunos de ellos ha sido que he sacado esta presentación. Hasta aquí la terminamos. Vamos a trabajar algo en la asesoría y a mí me interesa mucho que lo revisemos antes para que podamos utilizar de manera más eficiente nuestro tiempo. Es todo por ahora. Gracias.